Torneo de Wimbledon allá en Inglaterra. Y me dice gente en Querétaro que este Sven Branken, delantero que juega en Holanda en el Emmen, es el que quiere Vucetich, que Jackson Martínez estuvieron en contacto con él, pero no concretaron nada. Entonces, Sven Branken, delantero holandés, es el que busca Vucetich. Correcto, para los Gallos Blancos del Querétaro, para el torneo que arranca la próxima semana. Marisa, buenas tardes, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal, Beto? Buenas tardes, John. Sí, un gusto saludarles. Pues hoy se conmemoran 8 años de esa final del Campeonato del Mundo 2011, donde la Sub-17 se coronó, todos lo recordarán, en el Estadio Azteca, pero previo a esa final se jugó la semifinal ante Alemania. Un momento dramático con uno de los personajes que después trascendería justo por todo lo que pasa. Julio, apodada en ese entonces la Momia Gómez, y que todos lo recordamos. Hoy traemos su historia y qué ha pasado con él. Siempre la pregunta recurrente es: ¿y qué fue de él? Bueno, pues acá les vamos a decir dónde está Julio Gómez conmemorando este campeonato de la Sub-17. En este escenario, cobijados por la afición de Torreón, la segunda generación dorada de México protagonizó lo que la FIFA considera uno de los partidos más emotivos de los mundiales juveniles, la semifinal del Mundial Sub-17 ante Alemania. Aquel 10 de julio de 2011 también se encumbró la historia de Julio "La Momia" Gómez. Se vuelve toda una experiencia hollywoodesca, ¿no? Lo que pasó en ese momento fue mágico. En el minuto 76, justo cuando el tricolor empató a 2 goles, comenzó el drama. Hasta que llega esa jugada donde Julio choca y viene el gol olímpico. Entonces después todo ese drama fue un poco complejo. Salgo lesionado con un cabezazo de un alemán, todo ensangretado, o sea, y luego sin cambios, y luego yo queriendo seguir, pues, porque la gente, la verdad que el apoyo se sentía. 4 minutos después, al cierre del partido, lo heroico ocurrió. Mando el centro, Espiricueta, la peina Marcelo, y en eso veo que el balón me queda arriba, y mi única, para tocar el balón, pues, o sea, dije, no la puedo bajar, dije, no, porque pues, estaban los 11 alemanes en la portería todos metidos. Entonces dije, no, pues, vamos a echar una chilena. Entonces así, nomás tiré el cuerpo para atrás y la conecté. Y ya cuando volteo y luego todo el estadio cuando gritó gol, no, pues, sí, no estaba abajo, por eso así fue el festejo de que no lo podía creer. El resto de la historia es conocida por todos. México se alzó campeón de la Sub-17 frente a Uruguay. Estos jóvenes generaron muchas expectativas para el fútbol mexicano. La Momia Gómez encabezaba esas promesas. Fue nombrado el mejor jugador del torneo. Se empezó a escuchar en todo el estadio, Gómez, Gómez. Sin embargo, su historia no fue lo que se esperaba. Hoy Julio vive en Tepic, una plaza alejada de los grandes reflectores del fútbol. A las 10 de la mañana, los 34 grados de temperatura ya pesan en el entrenamiento de Coras de Nayarit, equipo de la segunda división. Ahí, en medio del campo, está Julio Gómez, quien recién firmó contrato por 1 año. Estoy muy contento porque ahora ya los tiempos han cambiado demasiado. O sea, la verdad que ahora jugar al fútbol ya cada vez es más difícil por las divisiones y porque van acortando la edad. Creo que el aporte futbolístico que él tiene nos puede venir muy bien al equipo. Fue campeón, es un muchacho campeón. Con 2 semanas en la pretemporada, está enfocado en estar físicamente al 100%. Es autocrítico sobre su carrera futbolística afectada por la atención mediática que lo alcanzó a los 16 años. La fama sí afecta porque, como te digo, uno piensa que todo el mundo gira sobre ti. Hubo un tiempo de que, ay no, yo ya gané, ya quedé campeón del mundo, yo ya soy Julio, y ya yo ya no quería ni entrenar, y dije, no, yo nomás voy a los partidos, así, un ejemplo. Entonces si te mareas, si no lo sabes llevar, te puede afectar demasiado. Y a lo mejor yo no pude aprovechar esas oportunidades, y a lo mejor así me está pagando el fútbol.
A sus 24 años, encontró la estabilidad emocional. Ya no camina solo. Ahora lo acompañan en su andar su esposa y su pequeña hija. Ellas lo mantienen con los pies en la tierra, en su lucha para recuperar lo que no supo aprovechar en su momento. Pues yo lo veo muy motivado, como te digo, él es muy responsable y es muy dedicado a lo que hace. Pues él le encanta el fútbol, ama el fútbol siempre. Por esa espinita que tengo clavada en el pasado no hacer las cosas bien, ahora que ya estoy centrado, ya soy otra persona, por así más madura, tengo esas ganas de mostrarle a mi familia, a toda la gente que se pregunta por mí, que aquí estoy para que pueda regresar a Primera División. 4 años. La momia No está grande, Beto. se subió un ladrillo, como se dice coloquialmente. No está grande, pero perdió tiempo valioso y aquí están los nombres del equipo dirigido por el Potro Gutiérrez en aquel Campeonato Mundial de 2011. Sí, caray, es una generación que seguramente nos daba ilusión a todos porque fue una gran selección, conformó una gran unión, gran talento individual que tenía. Y de estas historias, pues Julio Gómez, ya lo decíamos, balón de oro en ese torneo, una gran definición técnica para darle el pase chilena a México a la final, que bueno, yo lo recordaba ahora que lo hacía y la verdad te emocionas otra vez por el momento. Pero me dio mucho gusto platicar ahora con él porque realmente encuentra un chico mucho más maduro, ¿no? Claro. Que entiende lo que pasó, que sabe lo que pasó y que al final fue producto pues de esta inmadurez de tener 16 años y que te llega toda la fama y pues no sabes qué hacer con ella, ¿no? Él mismo lo acepta, pero dice, estoy listo, quiero regresar a Primera División, está en una segunda hora, tendría que pasar por el ascenso o bueno, llegar a Primera División. Esa bebita pero al está igual joven, John, lo está puso joven. a madurar en 2 segundos. claro. ¿no? Esa declaración que te da, excelente Marisa, te felicito, esa declaración que te da siendo autocrítico, diciendo, no, yo hasta los partidos, eso ya ni cuando eres un producto terminado, mucho menos a los 16, 17 años, eso ya inclusive los consagrados lo deben de seguir haciendo en una etapa inclusive mayor. Alcanzó a debutar muy temprano en la Primera División contra Santos Laguna, justamente entró de cambio al minuto 64 en el torneo Clausura 2011, tenía apenas 16 años de edad y va a cumplir 25 el próximo 13 de agosto. Así es, debuta con Pachuca, justo era de los pocos jugadores que estaba en Primera División antes de este torneo, acababa de debutar. Es muy amigo justo también de Jonathan Espericueta, que es otro de los jugadores que en ese torneo se acordarán de esas gambetas, de esas jugadas que nos regaló. De hecho, ese gol cae por un centro de Espericueta. El primer gol de ese partido también fue de Julio, y luego viene el gol olímpico de Espericueta. Es decir, un jugador que también quedó, pues, lo último que supe de él es que estaba rehabilitándose en Puebla, que no entraba en planes del Chelis y que bueno, no entraba por el momento, ¿no? Pero han estado como sufriendo para tener estas oportunidades. Una generación que debió de haber dado más porque de verdad había demasiado talento, Sí, cómo no. demasiado talento en esa. Ahora el Pollo Briseño que va a jugar con las Chivas, una segunda división que en realidad viene a ser la tercera en el fútbol mexicano. Raúl, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, John Sutcliffe, Marisa Lara y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? No, muy bien, un gusto también saludarlos. Ahí estar escuchando las Sí. historias ahí de estos muchachos que siempre son emotivas, ¿no? Este muchacho en particular, Raúl, ¿esperabas más de él después de ese campeonato mundial? Pues mira, él con todo lo que pasó en el partido contra Alemania, se iba a enfrentar a un escenario muy complejo. Muchas veces le comentamos que no podía quedarse en el tema de la chilena y que todo tenía que ser a base de trabajo. Yo creo que él menciona algo importante, ¿no? Es si la gente ya consagrada, si la gente que ya tiene experiencia, cuando tiene un impacto de éxito, muchas veces no lo sabe manejar. Imagínate un niño de 17 años, entonces no es justificación, simplemente son circunstancias que cada etapa de la vida tienen y bueno, a Julio le llegó todo de golpe. ¿Cómo fue que surgió ese apodo de la momia? No, bueno, fue a partir del vendaje ese que se hizo por el golpe contra el jugador alemán en la semifinal y a raíz de ahí salió lo de la momia por el vendaje ahí excéntrico que le hicieron. Sí. Raúl, ¿a qué se debe que muchos de estos jugadores campeones no tuvieron éxito posteriormente? No,
No, mira, son situaciones que he mencionado en ocasiones que son factores distintos, ¿no? Son desde el propio carácter y temperamento del muchacho, políticas de los clubes, entrenadores, aspecto familiar. Yo creo que es complicado también para un talento o para un muchacho prospecto de repente encontrarse con las mejores rutas, los mejores comentarios o advertencias de gente cercana y manejarlo. Entonces se vuelve una situación compleja y bueno, al final se resume también en un tema muy sencillo, ¿no? Que es esa persistencia, ese carácter y ese espíritu de mejora que debe de tener un jugador, ¿no? Aunque sea muy joven. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Antes que nada, agradecerte nuevamente por esa entrevista. Sin duda, tu opinión es valiosa para reconstruir momentos que tú viviste desde la banca, que tú tuviste la oportunidad de sentir en propia piel. Yo quería preguntarte, ahora que escuchas a Julio, que escuchas esta autocrítica donde habla de lo que aprendió, obviamente de lo que hizo mal, tiene estos deseos a sus 24 años de crecer, de seguir adelante. ¿Qué sientes? ¿Crees que tiene la posibilidad de regresar a la primera división, de seguir peleando? ¿Cómo lo ves? Pues es un tema complicado porque así como pasó el tiempo, de alguna manera las generaciones siguen mejorando, siguen apareciendo jugadores tan buenos o mejores como él. Entonces, ojalá que él tenga esa revancha. No es grande, pero el fútbol se revoluciona y eso tiene en contra él también. Entonces uno siempre piensa cuando ve a estos muchachos, ya sea hasta en el retiro, porque hay algunos que ya no juegan o que están luchando todavía por ahí en segunda, en primera A, pues que ojalá el fútbol les dé la otra cara, ¿no? O sea, la cara A, para que ellos puedan dar ese salto y cumplir ese sueño de ser jugadores de primera división. Un abrazo, Raúl, gusto en saludarte. Ciro Procuna, si tuvieras que destacar los 3 principales factores que detonaron este éxito que hoy estamos recordando, como para que se aplicara en siguientes selecciones sub-17, ¿cuáles destacarías? Pues mira, obviamente la preparación de los muchachos, como te decía, es compleja. Yo creo que los clubes tienen que direccionar mejor a estos muchachos, darles un salto a la sub-20 para que puedan competir en el próximo proceso de selecciones, porque si no, de lo contrario, ellos tienen un año de retraso futbolístico y además de que compiten contra jugadores un año más grandes. Entonces, para que estos jugadores campeones o que tienen buena participación mundialista sub-17 sigan trascendiendo, bueno, hay que catapultarlos un poquito y direccionarlos. Raúl, me viene a la mente Pachuca, Santos, equipos que sí trabajan, que los chavos también van a la escuela y los van educando. La importancia de que los equipos le metan no solamente en lo futbolístico, que a los chavos que al igual vienen sin educación, sin ciertas bases en su familia, lo importante que es darles esas bases para que no te pase lo de Julio, ¿no? Pues mira, yo creo que igual cada historia es diferente. Yo creo que hace ya bastante tiempo los clubes le han invertido al tema de la educación en los muchachos, en escuelitas, en las escuelas de los mismos clubes. Se tienen acuerdos con diferentes entidades educativas precisamente para dar esa facilidad, y siempre académicamente una persona más preparada va a tener diferentes argumentos, no sé si mejores o peores, pero diferentes argumentos para manejar cuestiones complejas en su vida. Entonces yo creo que hoy se está haciendo, muchos clubes que tú mencionas, Guadalajara lo había hecho, pero creo que esa parte ha sido medular en la preparación de las nuevas generaciones.
Oye, Raúl, tú llevaste este proceso un poco más allá, llegaste al 2013 también con esta selección, llegaron al subcampeonato, es decir, tuviste una continuidad importante en las selecciones menores y bueno, estuviste a nada de concretar pues ese otro campeonato para México. De los jugadores que tuviste bajo tu cargo haciendo pues este análisis reflexivo de si llegan o no y triunfan en la primera división, acaban de presentar al Pollo Briseño, pero ¿tienes alguno en otro, pues no digamos, que haya alcanzado ese éxito que quizás se esperaba de él? Pues mira, así a ciencia cierta, no, digo, hay jugadores que siguen batallando, ¿no? El mismo Güero Fierro que está en la MLS, Guzmán, que está saliendo de ahí de una lesión, Escamilla de Pumas, que sigue ahí entrando y saliendo. Entonces, el mismo Pollo, que tomó una decisión compleja de irse del país para tener minutos de juego. Entonces, yo creo que cada generación, Raúl Gudiño, que es de la siguiente generación, o el mismo Ochoa, ¿no?, que hoy está en León. Entonces, es complejo por lo que te digo de la edad, el carácter, el temperamento, la parte familiar. Entonces, yo creo que uno siempre tiene la esperanza de ver 23 jugadores jugando en primera división y después, bueno, ellos, cada quien construyen su propio futuro. Claro. Raúl, muchas gracias por tomar esta llamada. No, al contrario, les mando un abrazo a todos. Igualmente, Raúl Gutiérrez, que te vaya muy bien. Gracias, Marisa, por estar aquí en esta tarde.